es el modelo matemático creado o inventado por ingenieros alemanes, quienes en base a ese modelo matemático logran deducir la fórmula que nos permite determinar la resistencia de las armaduras transversales a esfuerzo de corte. Según esta fórmula, la resistencia al esfuerzo de corte de las armaduras transversales depende del ángulo de inclinación de las armaduras, que es alfa, el ángulo de inclinación de las fisuras, que es cerca de los apoyos. Ese ángulo, según los ensayos y resultados obtenidos en laboratorio, varía entre 30 y 60 grados. En la práctica, para los cálculos a esfuerzo de corte en vigas, para ese ángulo beta se adopta 45 grados. Y con respecto al ángulo alfa, que es el ángulo de inclinación de las armaduras transversales. Disculpe, ingeniero, no está grabando la clase. Este es un pequeño detalle, esto ya lo hemos visto en la anterior clase. Simplemente quería hacerles un recordatorio. ¿Ya? Pues el ángulo alfa es el ángulo de inclinación de la armadura transversal. En este gráfico estoy mostrando las armaduras transversales inclinadas. Resulta que en la práctica, en edificios comunes y corrientes, ya prácticamente no se utilizan las armaduras inclinadas. Se utilizan las armaduras en posición vertical, ¿no? Sin embargo, excepcionalmente hay situaciones donde es conveniente colocar armadura inclinada. Y si es así, el ángulo que se elige puede ser 45 grados o 60 grados. Bueno. Luego, de las armaduras al esfuerzo de corte es inversamente proporcional a la separación de estas armaduras, o sea, S. Es inversamente proporcional. ¿Qué significa? Que si disminuye la separación, aumenta la resistencia. Aumenta la resistencia. Y luego, otro parámetro que define la capacidad resistente de estas armaduras a esfuerzo de corte es Z. Z es lo que en resistencia de los materiales denominamos el brazo mecánico, ¿no? Es el brazo mecánico. Bien. Luego, ahí está la tensión de fluencia del acero y finalmente está el término que dice A sub B. A sub B es una variable que toma en cuenta el diámetro de estas armaduras transversales. Resulta que con el diámetro yo puedo calcular el área de estas barras, el área de la sección transversal. Y en función de eso puedo calcular este valor A sub B, como lo veremos más adelante y también en un ejemplo de aplicación. Entonces, en definitiva, la clase anterior hemos llegado a deducir la fórmula general para determinar la capacidad resistente de las armaduras transversales a esfuerzo de corte. Pues bien, continuando con esta partecita, aquí hemos llegado, sí, esto es. Ahora,
Ay, carácter. Me equivoqué. Me equivoqué. Bien, prosiguiendo. Estamos con el tema contribución de las armaduras a la resistencia de vigas a esfuerzo de corte. Pues bien, ahí está la fórmula que hemos deducido la clase anterior. Y estaba explicando cómo influye o qué valores tienen los ángulos alfa, beta, y en fin. Pues bien, con esta fórmula yo puedo determinar la capacidad resistente de la armadura transversal para cualquier ángulo beta que esté entre 30 y 60 grados y para cualquier ángulo que esté entre 45 y 90 grados. Sin embargo, lo más común en el diseño de vigas a esfuerzo de corte, ¿ya? Lo más común es la utilización de, por un lado, armaduras inclinadas y por otro lado, las armaduras verticales. Pues bien, ahí estoy mostrando una viga simplemente apoyada, con sus fisuras cerca de los apoyos, debido justamente al esfuerzo de corte. Y como toda viga de hormigón armado, lleva barras en la parte traccionada, en este caso, y también armadura en la parte comprimida. Generalmente la armadura comprimida en vigas simplemente apoyadas, que han sido diseñadas bajo la filosofía de dúctil y económico, son armaduras que se colocan por cuestiones meramente constructivas, ya que teóricamente no se requiere de armadura comprimida. Lo último que acabo de mencionar es para vigas simplemente apoyadas. Pues bien, respecto a las armaduras transversales, ¿ya? Una opción es colocar armadura inclinada, como se muestra, ¿no? Donde yo necesito definir el ángulo de inclinación de esa armadura. Desde el punto de vista estructural resistente, las armaduras inclinadas es la solución más efectiva para el esfuerzo de corte, ya que estas armaduras, observen, atraviesan las fisuras prácticamente con un trazado ortogonal o perpendicular a las fisuras. Sin embargo, en la vida práctica rara vez se los utiliza, por dos razones. Una de ellas, en obra fácilmente pueden equivocarse. En vez de colocar las armaduras inclinadas hacia un lado, invierten la inclinación y la colocan las armaduras paralelas a las fisuras. Y si estas barras van paralelas a las fisuras, pues no van a cumplir ninguna función. De repente dirán, qué tontos, ¿cómo se van a equivocar? No, señores, a los mejores ingenieros se les ha ido y han tenido problemas en sus obras. Porque al final de cuentas, el ingeniero no para todo el día en la obra. Generalmente, al que se deja a cargo es al capataz. Y es cierto que hay un supervisor de obra que es un ingeniero. Él tendría que, la vez que va, hacer una revisión minuciosa. Pero, llama negligencia, ¿no? Lean bien el diccionario, el significado de la palabra de negligencia, grábenlo en su cerebro para que nunca escuchen en su vida profesional esa palabra. Bueno, entonces, si nosotros elegimos armadura inclinada, y desde luego también tengo que definir el ángulo de la fisura, ¿no?
En este caso, como dije hace un momento, alfa puede estar entre 45 y 90, beta entre 30 y 60. Esa es la separación de estas armaduras. La separación es otro factor importantísimo. Ya les dije que la capacidad resistente de estas armaduras es inversamente proporcional a la separación. O sea, si la separación disminuye, aumenta la resistencia de estas armaduras. Bien. En este caso, yo voy a elegir, como se hace en la mayoría de los casos, elijo un ángulo de inclinación de la fisura de 45 grados y un ángulo de las armaduras inclinadas de 45 grados. Pues bien, reemplazando esta información en la fórmula general, que lo ven allá arribita, ¿no? Calculo el seno, el cotangente de 45, coseno de 45 y todo lo demás, llego a la siguiente expresión. Raíz de 2 de z por a sub b por f sub b sobre la separación. Esa es la fórmula. Donde z, si ustedes recuerdan, es el brazo mecánico. Es simplemente la altura útil, que es la altura útil en la distancia del borde comprimido al baricentro de la armadura traccionada. Pero obviamente eso no es z. A la altura útil le tengo que restar la distancia que hay del borde comprimido a la línea de acción de la resultante de las tensiones de compresión en el hormigón. De esa manera determino z. O sea, para ser más exactos, z está en función del eje neutro verdadero. Bueno, parece bastante complicado esto para calcular z. Necesito el eje neutro verdadero. La altura útil la podemos definir. Lambda es un coeficiente que generalmente... ¿Alguien me dice cuánto vale lambda? ¿0,75? Lambda. Lambda. Vale Es 0,85 de alfa. No. No. Trabajando con el método simplificado, el diagrama rectangular, lambda vale 0,5. Porque con lambda es el coeficiente que debo multiplicar al eje neutro para llegar a la posición de la resultante del diagrama de compresiones. Lambda vale 0,5. Bien, entonces resulta que la norma americana hace un pequeño cambio a esta fórmula para no complicarse con esto de z, porque la verdad que sí, es nomás complicadito hacer estos cálculos. La norma americana reemplaza z directamente por la altura útil. Por lo tanto, ¿no? Por un lado. Por otro lado, recordarán que aquí la fórmula general que está arribita, en realidad es el valor nominal. El valor nominal de la resistencia de las armaduras a esfuerzo de corte. Al final no se trabaja con los valores nominales, se trabaja con los valores últimos. ¿Y cómo se obtiene el valor último? Multiplicando al valor nominal por phi. Phi, ¿cuánto vale phi? Si estuviese diseñando flexión simple, vale 0,9. Pero aquí estamos en esfuerzo de corte. Resulta que para el esfuerzo de corte, phi vale 0,75. O sea, al esfuerzo de corte le damos mayor seguridad, ya que B sub Sn es la resistencia sin tomar en cuenta los defectos de construcción. Pues ya que debido a los defectos de construcción, la resistencia de la estructura queda disminuida.
debido a los defectos de construcción que hay. ¿En cuánto queda disminuida? Bueno, si se trata de una viga a esfuerzo de corte, V sub S en eso lo multiplica por 0,75, lo cual significa que debido a los defectos de construcción, la resistencia queda disminuida en un 25%. ¿No? Obviamente tenemos que protegernos de los errores de construcción. Ustedes saben la desgracia que ha sucedido allá en La Paz, en el Alto, una desgracia lamentable. Ahí una baranda se vino para abajo. Pues bien, ahí lamentablemente ha habido negligencia de muchísimas personas. Esa baranda con seguridad no lo ha calculado un ingeniero. Han contratado un cerrajero y el cerrajero ha ido a soldar e inclusive está mal soldado. Pero imagínense proceder de esa manera en un edificio de la importancia que tiene. Un edificio público en cualquier parte del mundo tiene mucha más importancia que un edificio privado. Según las normas internacionales, el tiempo de vida útil de un edificio privado es 50 años. El tiempo de vida útil de un edificio público es 100 años. O sea, se tiene que construir con todas las normas para que dure más de 100 años. Bueno, porque al final de cuentas el dinero sale del Estado y en cualquier parte del mundo el Estado tiene más plata que los privados. Aunque me equivoco, en Estados Unidos los privados tienen 100 o 1000 veces más dinero que el Estado. Pero aún así, cuando algunos de ellos entran en quiebra en Estados Unidos, el Estado les ayuda, ¿no? Imagínense, así es allá. Bueno, jóvenes, entonces, ahí está la fórmula, multiplicando por phi, y reemplazando z por la altura útil. Ahí tengo en definitiva la fórmula de la norma americana para el cálculo de la capacidad resistente de las armaduras transversales cuando éstas son inclinadas y tienen un ángulo de inclinación de 45 grados y se asume que las fisuras tienen un ángulo de inclinación también de 45 grados. Entonces, esta fórmula ha sido deducida bajo esas condiciones. Por lo tanto, si por alguna razón ustedes encuentran una viga, particularmente las vigas que tienen una altura H no muy común, entonces, en esos casos, esta fórmula no me sirve. Para vigas que tienen una altura H relativamente grande, ¿ya? Debo adoptar para la fisura 60 grados. Repito, para vigas cuya altura H es relativamente grande, debo adoptar beta 60 grados. Y obviamente ha de variar este coeficiente. Ya no va a ser raíz de 2. Bueno. La primera fórmula, esta que dice B sub Sn raíz de 2z, esta es la fórmula de la norma europea. Pero como hay complicaciones en la determinación de z, la norma europea, ¿qué hace? Algo similar a lo que hace la norma americana, ¿no? La norma americana a z le da el valor de la altura útil. La norma europea para z adopta el siguiente valor: 0,9 de la altura útil, 0,9 de la altura útil. Eso hace la norma europea. Y pues, al proceder de esa manera, está haciendo un cálculo más exacto que el de la norma americana. Bien, jóvenes, continuando. Me falta explicar este término. A sub B.
A sub es el producto de N sub por A sub 1. Pues bien, A sub 1, observen, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Esta no es otra cosa que la formulita que me permite calcular el área de las barras que van como armadura transversal, donde phi sub v es el diámetro de las barras. Generalmente, para estas armaduras transversales, se utilizan diámetros de 6 milímetros. 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros. Yo, en mi vida como ingeniero estructurista, llegué a utilizar hasta barras de 12 milímetros. Hasta barras de 12 milímetros. Pero ya les cuento, los obreros lloraron en obra. Ingeniero, ¿no será que lo puede cambiar por uno de 10? Mire que cuesta doblar. Bueno, imposible, ya está muy apegadito. Si cambio por de 10, ya eso va a quedar más apegado. La separación va a ser tan pequeña que el hormigón no va a poder entrar por arriba. Continúe nomás, que al final les invito una soda. Listo. Entonces, phi sub v, esta es la nomenclatura de la norma americana. Phi sub v es el diámetro de las armaduras que van para el esfuerzo de corte. La letra D viene del esfuerzo de corte. ¿Ya? Entonces, con esto calculo el área de la barra que va como esfuerzo de corte y N sub v representa el número de patas. El número de patas. En este caso, la viga se ve que cerca del apoyo izquierdo hay 1, 2, 3, 4. Lo mismo en el otro lado. Bueno. Generalmente, estas armaduras que lo ven inclinadas no son barras sueltas. Son estribos cerrados. Son estribos cerrados. Por lo tanto, si son estribos cerrados, aquí estoy viendo en cada una de ellas solamente una pata del estribo, ya que la otra pata está detrás de ella. Entonces, si coloco, por decir, un estribo de 10 milímetros cada 15 centímetros, estoy diciendo un estribo de 10 milímetros cada 15 centímetros, un estribo normalmente tiene 2 patas. Entonces, si es un estribo simple, N sub v ha de ser 2. Y si coloco estribos de 2 en 2 juntos, entonces N sub v tendrá que ser igual a 4. 4 patas del estribo. Y A sub V1, el área de la sección transversal de la armadura que estamos utilizando para el esfuerzo de corte. Bien, continuemos. Nuevamente, ahí estoy mostrando la fórmula general. Debido al esfuerzo de corte. Que siempre llevan las vigas para flexión. Y bueno, la otra opción en cuanto a las armaduras transversales es colocar estribos verticales. La armadura transversal, estribos verticales. Esta solución no es la solución más eficiente desde el punto estructural resistente. Porque es cierto que atraviesan a las fisuras, pero no de manera ortogonal. Pero lo que sí debemos reconocer, que sí atraviesan las fisuras. Y al atravesarlas, obviamente, contribuyen a la resistencia a esfuerzo de corte. Pues bien, esta última opción que estoy mostrando, estribos verticales, es la más común, la que más se utiliza. Aunque no es la más eficiente, pero es la que más se utiliza por 2 razones. Por la facilidad de construcción. No es lo mismo colocar un estribo inclinado que colocar el obrero tiene que estar
midiendo arriba y abajo para darle la correcta inclinación. En cambio, cuando hace su trabajo por gravedad, el estribo se coloca en posición vertical. Pues bien, el ángulo de inclinación de la fisura, el ángulo de inclinación del estribo, que es 90 grados en este caso, ¿ya? Nuevamente ahí estoy mostrando entre qué límites varía alfa y entre qué límites varía beta. Pues bien, para el caso particular que estamos viendo, beta en vigas normalmente se toma, en vigas comunes y corrientes, el ángulo de la fisura se toma 45 grados y en este caso el ángulo de la armadura transversal es 90. Reemplazando en la fórmula general, llegaremos a esa expresión, que es la expresión que maneja la norma europea, donde para la norma europea Z es igual a 0,9 de la altura útil. Claro, si quisiéramos hacer un cálculo exacto, entonces Z tendríamos que determinarlo mediante esta ecuación. Para ello necesito la posición del eje neutro, para ello necesito el valor del coeficiente alfa. Bueno, a futuro seguramente cuando ya elabore programas más sofisticados, seguro que ya no vamos a estar aproximando cuánto vale Z. Recuerden que las aplicaciones año a año va mejorando. La ciencia no se detiene, no tiene límites la ciencia. Realmente es algo fabuloso. De acá a 50 años, ¿cómo estará la humanidad? Seguro que yo no lo voy a poder ver. Qué pena. Bueno. Entonces, ahora, la norma americana, ¿no? En lugar de Z, coloca la altura útil. Luego, no trabaja con el valor nominal, sino lo multiplica por el coeficiente de seguridad y trabaja con el valor último. Y finalmente, ahí está la fórmula para diseñar armadura transversal, donde estas tienen un ángulo de inclinación de 90 grados. O sea, estribos verticales. Bien, entonces nosotros en Hormigón 1 nos abocamos a estos dos tipos de estribos, ¿no? Otra de las grandes ventajas de estos estribos verticales, no tienen el problema, el riesgo de los inclinados, que se pueden equivocar en la inclinación y en vez de que las armaduras atraviesen las fisuras de manera ortogonal, quedan paralelas a las fisuras. Ha habido muchísimos casos donde las armaduras inclinadas las han colocado paralelas a las fisuras. A mí me ha sucedido, les comento, ¿ya? Llego a revisar la obra y cuando vi pues todinga las armaduras inclinadas al revés y estaban ya justo para hormigonar. Bueno, tuve que parar y volver a acomodar las armaduras. Más bien llegué a tiempo, de lo contrario, una vez hormigonado, ya no iba a ver eso. Claro que posteriormente ya iba a ver las fisuras. Bien, jóvenes, hasta allí la explicación que quería hoy hacerles y luego, prosiguiendo con el avance de la materia, el complemento de lo que es lo que viene a continuación. Estamos todavía 19:26. Épale. Vamos a tener que avanzar con un tanto atrás. Este videí minutos, que nos quedemos hasta las 8 da perfectamente. 15 minutos se requiere conocer para abordar el diseño de una viga a esfuerzo de corte. Los datos requeridos en estos casos son la solicitación actuante, o sea, la carga, pero en términos del esfuerzo que tiene que soportar la estructura.
En este caso es el esfuerzo de corte último, que se obtiene obviamente a través del análisis de la estructura y aplicando unos coeficientes de ponderación a las diversas combinaciones de carga que se suelen utilizar cuando se analiza una estructura. Luego necesitamos conocer la resistencia especificada del hormigón a compresión simple, la tensión de fluencia del acero, el ancho de la sección transversal. Al ancho de la sección transversal, cuando se diseñan vigas, se lo identifica con la letra D. Sin embargo, la norma americana también utiliza la simbología esta de B sub W, ¿no? Eso representa el ancho de la sección transversal, H es la altura total, y los recubrimientos mecánicos de la armadura traccionada, la armadura comprimida, y el coeficiente de seguridad, pues ya también llamado coeficiente de reducción, phi, para el diseño a esfuerzo de corte, y un coeficiente lambda que interviene prácticamente en la mayoría de las fórmulas de diseño. Recordarán ustedes que este coeficiente lambda toma en cuenta al hormigón en cuanto a su peso específico. Para hormigones de peso específico común y corriente, llamados hormigones normales, pues lambda es igual a 1. Y para hormigones cuyo peso específico es bajo, o sea, hormigones livianos, lambda es menor a 1. Y varía en realidad entre 0,75 y 1. Eso está en función del peso específico de los agregados, ¿no? Cuando digo agregados me estoy refiriendo a la arena y el río. Bueno, lambda para nosotros prácticamente siempre va a ser igual a 1, o sea, hormigones normales, ya que en nuestro medio, hasta donde yo tengo conocimiento, dentro de la construcción de estructuras de hormigón armado, aún todavía en nuestro medio no se utilizan hormigones estructurales livianos, porque no tenemos esos materiales, o sea, ripio y arena de peso específico bajos, no los tenemos. Bien. Para el diseño a esfuerzo de corte, la norma americana nos facilita una fórmula para poder calcular la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. O sea, una fórmula que es el resultado de investigaciones científicas en muchísimos laboratorios de Norteamérica y acompañados también de fórmulas, o sea, aplicando las matemáticas, logran obtener una fórmula que es la que le voy a presentar. Esta, ¿no? P sub CU representa, bueno, la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte. Según fórmula hay un coeficiente 0,53 que varía este coeficiente según el sistema de unidades de medida que estemos nosotros utilizando en el diseño. En la actualidad aún todavía están en vigencia 3 sistemas de unidades de medida: el sistema inglés, el sistema internacional y el sistema técnico. Esta fórmula justamente obedece al sistema técnico y phi es un coeficiente de ponderación, lambda ya lo habíamos explicado, y de el ancho de la sección transversal y de la altura útil. Como ustedes podrán observar, según esta fórmula, la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte depende principalmente de la resistencia del hormigón, del ancho y de la altura útil, ¿no? Cuanto mayor la resistencia del hormigón, mayor ha de ser la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. De igual manera, ¿no? Cuanto mayor el ancho o la altura útil, mayor ha de ser la resistencia
a esfuerzo de corte de la viga que estemos nosotros diseñando. Y en estos casos es el coeficiente de ponderación según la norma americana. En la última versión de la norma americana, este coeficiente tiene una magnitud de 0,75. Pero no siempre fue así. Hasta la versión del año 2005, este coeficiente tenía una magnitud de 0,85. De 0,85. Últimamente va de 0,75. Es el coeficiente de ponderación. Es el coeficiente que toma en cuenta los defectos de construcción. Y no solamente defectos de construcción, sino también toma en cuenta las imprecisiones que nosotros como ingenieros cometemos desde el momento que hacemos el análisis de un tubo. A veces utilizamos fórmulas que no son suficientemente exactas. A veces los planos elaborados con la precisión que se requiere, o bien los datos que utilizamos en el diseño no son suficientemente exactos. Entonces, este coeficiente nos protege de todos los errores que cometemos, pero obviamente no protege de aquellos errores garrafales que diríamos, perdón, no. Nos protege de los errores que más comúnmente se presentan desde el momento que hacemos el análisis de estructura durante la construcción y hasta la conclusión de la obra. De manera tal que mediante este coeficiente se reduce la resistencia teórica de los materiales, ¿no?, de un 25%. ¿No? Si me dice, la resistencia del hormigón tiene tal valor, bueno, por seguridad lo multiplico por 0,75 y al multiplicar por 75, ese valor de resistencia lo estoy reduciendo en un 25%. Bueno, lambda, como dijimos, para hormigones normales vale 1. Luego, en el uso de esta fórmula, según la norma americana, tenemos que tener cuidado de que la raíz de la resistencia del hormigón tiene que ser menor o igual a 27 kilopolvios sobre centímetro cuadrado. Bueno, eso prácticamente equivale a que la resistencia del hormigón tiene que ser menor o igual a 700 kilopolvios sobre centímetro cuadrado. ¿No? En este caso yo le veo un tanto ambiguo que me digan que la raíz de la resistencia sea menor o igual a 27, cuando perfectamente podrían decir directamente la resistencia del hormigón tiene que ser menor o igual a 700 y punto. No tiene sentido estar sacándole la raíz. Bueno, pero esa es la condición. Esta fórmula no se puede utilizar para hormigones cuya resistencia es mayor a 700 kilopolvios sobre centímetro. Bueno, y de repente, cuando tengo hormigón de 750, de 800, según la norma americana, porque dice que no se han hecho ensayos en laboratorio, no se ha hecho aún todavía trabajos de investigación en laboratorio para hormigones cuya resistencia es mayor a 700. Bueno, ahora, sin embargo, hay una aclarativa en la misma norma que especifica que no es necesario tomar en cuenta estas restricciones a la resistencia del hormigón cuando se coloca armadura mínima para el esfuerzo de corte. Y en el caso de vigas, pues, siempre se coloca por lo menos la armadura mínima. Luego, para calcular la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte, ¿no?, donde, además del esfuerzo de corte, hay un esfuerzo de compresión axial o de compresión simple. O sea, generalmente las vigas tienen dos esfuerzos, corte y flexión. Ese es el caso más común, corte y flexión. Pero obviamente hay situaciones particulares
donde además del corte y de la flexión, suele aparecer en las vigas un esfuerzo normal de compresión. Pues en esos casos, para calcular la resistencia última del hormigón a esfuerzo de corte, utilizamos esa expresión, ¿no? Comparando las dos fórmulas planteadas, son similares, excepto la expresión que está entre paréntesis. Si retiro la expresión que está entre paréntesis, voy a llegar a la primera fórmula. Entonces, esta última contempla el hecho de que, además del cortante y del momento flector, se tenga un esfuerzo normal de compresión. Resulta que cuando hay compresión, aumenta la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte. Se incrementa la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte. Bien. Y obviamente el coeficiente sigue siendo 0,75. Las restricciones también son las mismas que había planteado anteriormente, pero si colocamos armadura mínima, se puede desechar esta última restricción. Por último, también hay casos en donde, además del esfuerzo de corte y del momento flector, ¿no?, en la viga que estoy diseñando hay un esfuerzo normal de tracción, ¿no? Si hay un esfuerzo normal de tracción, entonces, en esos casos, por seguridad, conviene asumir que el hormigón no tiene resistencia a esfuerzo de corte. Conviene asumir por seguridad que el hormigón no tiene resistencia a esfuerzo de corte y por lo tanto, en este caso, el cortante lo tiene que resistir las armaduras. Todo el esfuerzo de corte, o sea, todo el B sub U, que es la solicitación actuante, tiene que ser soportado íntegramente por las armaduras, si es que hay tracción. Bien, continuando, a continuación vamos a ver ahora las fórmulas que nos permiten calcular la resistencia a esfuerzo de corte de las armaduras transversales. En otras palabras, los estribos. Ya habíamos visto en clases anteriores y deducido paso a paso la fórmula general para calcular la resistencia de las armaduras transversales y habíamos obtenido las ecuaciones particulares para estribos verticales y para estribos inclinados. Aquí prácticamente vamos a repetir lo que ya habíamos visto en una clase anterior. Para estribos verticales, ¿no?, ahí ustedes ven en la figura, la fórmula que utilizamos para calcular la resistencia última de los estribos verticales dice B sub SU es igual a phi por la altura útil por A sub T por F sub Y y dividido entre S. S es la separación de los estribos. A sub T lo evaluamos mediante esta expresión, donde N sub T representa el número de patas del estribo y A sub T1 es el área de la barra que utilizamos como estribo, ¿no? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Un estribo simple, ¿no?, un estribo simple tiene dos patas. Aquí, por ejemplo, en la figura estoy mostrando 1, 2, 3, 4, 5 estribos simples. Cada estribo simple tiene dos patas. Pero como esta figura la estoy viendo de perfil, pues estoy viendo como si tuviese solamente una pata, ¿no? En realidad, detrás de cada barra hay otra pata más, cuando se trata de un estribo simple. Entonces, en estribos, N mínimo es 2. Cuando el esfuerzo de corte es elevado, de magnitud elevada,
se suelen colocar estribos de 2 en 2. Entonces, en ese caso, voy a tener que n sub t ha de ser igual a 4. Voy a tener 4 tantos. Pues bien, continuando, para el diseño de las armaduras transversales, la tensión de fluencia del acero tiene que ser menor o igual a 4.200 kilopollos sobre centímetro cuadrado. Por más que tengan un acero de 5.000, no, aquí no podemos tomar 5.000, ¿no? Tiene que ser menor o igual a 4.200. En cambio, para aquellas armaduras que trabajan a flexión simple, sí se puede tomar 5.000. Porque en flexión simple, ¿ya?, las armaduras, y en particular las armaduras traccionadas, suelen experimentar un alargamiento de hasta el 10 por 1000. En cambio, las armaduras que trabajan como estribos, ¿ya?, como estribos, no logran tener un gran alargamiento, ¿no? Su deformación es pequeña. Y si la deformación es pequeña, obviamente la tensión tiene que ser pequeña, porque la tensión es directamente proporcional a la deformación. Y en el caso de armadura transversal, el alargamiento que experimentan es relativamente bajo. Por ese motivo, la tensión se debe tomar menor o igual a 4.200. Y además, debemos controlar que el monte de sub EU, calculado por la fórmula que tiene un cuadro, tiene que ser menor o igual a 2.2 por phi raíz de TC', B por D, ¿ya? Si en el diseño sale que no se cumple la segunda fórmula y que el B sub CU calculado con la primera me sale mayor, entonces estoy obligado a volver para atrás y redimensionar, modificando ya sea el ancho, la altura o incrementando la resistencia del hormigón o buscando otras soluciones según la estructura que ustedes estén diseñando, ¿no? Ya que cuando se diseñan estructuras se presentan un sinfín de situaciones en donde no se cumplen ciertas especificaciones técnicas y los ingenieros estructuristas empezamos a manejar nuestra imaginación y nuestra experiencia para ver la forma de que todos los elementos estructurales cumplan con las especificaciones de seguridad, de funcionalidad y que permitan obtener soluciones económicas, ¿no? Y en este caso, si el P sub CU calculado con la fórmula que está con un cuadro me sale mayor, significa que debo redimensionar. Porque si no redimensiono y continúo con los cálculos, entonces estaré poniendo en riesgo la seguridad de la estructura, ya que de no cumplirse, ¿no?, ya que si B sub SU no es menor o igual a la fórmula que estoy señalando con el mouse, la viga ha de fallar. Ha de tener esa rotura, denominado rotura por compresión oblicua del arma. Y es una rotura frágil. No avisa antes de romper. De repente, nomás la estructura se viene para abajo. Y eso es tremendamente peligroso. Bien. Ahora, en el caso de estribos inclinados a 45 grados, la fórmula para diseñar estos estribos, ahí lo ven, comparando con la primera, la única diferencia está en que para estribos inclinados, la fórmula en el miembro derecho está precedido por raíz de 2. Después el resto es idéntico, ¿no? En cuanto a su significado, es el mismo. Y las condiciones también son las mismas, ¿no? El B sub CU tiene que ser menor o igual a 2.2 de pi
raíz de FC', PWD. Caso contrario, si no se cumple, vamos a tener rotura por compresión oblicua de la... ¿No? Y ahí voy a aclarar, porque si no se cumple, hay que redimensionar. Bien, eso en cuanto a las fórmulas que utilizamos para el diseño de las armaduras transversales. Continuando con la explicación respecto al diseño del proceso de corte de vigas, una vez calculado la resistencia del hormigón al esfuerzo de corte y la resistencia de las armaduras al esfuerzo de corte, inmediatamente puedo calcular la resistencia última total de una viga a esfuerzo de corte, ¿no? Que simplemente ha de ser igual a la suma de lo que resiste el hormigón más lo que resiste la armadura transversal. Y así tener el total de una viga a esfuerzo de corte. Bien, una vez obtenido la resistencia total que tiene una viga, inmediatamente tengo que se cumpla, tengo que ver que se cumpla el requisito de seguridad frente al estado límite último por esfuerzo de corte. ¿Y cuál es ese requisito? Sencillo. B sub U, ¿no? Que la solicitación actuante tiene que ser menor o igual a B sub TU. A B sub TU. Aquí hay un pequeño error, me disculpan, voy a corregir inmediatamente esto. O sea, en otras palabras, B sub U, que es el cortante último o la solicitación actuante, tiene que ser menor o igual a la suma de la resistencia que tiene el hormigón y la resistencia que tienen las armaduras transversales. Ahora, con respecto al diseño del esfuerzo de corte, generalmente, cuando hacemos diseños de cualquier tipo, para el diseño, hagan las indicaciones máximas, ¿no? La flexión, ¿no? En una estructura, tendré que ver dónde están los momentos y con ellos. Si enseñar esfuerzo de corte, una viga, entonces tengo que ver cuál es el esfuerzo de corte máximo de una viga. Y luego, en base a eso, definir la sección crítica. Y la sección crítica generalmente coincide en aquel lugar donde está justamente la solicitación máxima, el momento máximo, el cortante máximo, el momento torsor máximo, el esfuerzo normal máximo. Por diseño del esfuerzo de corte. Supongamos tener una viga simplemente apoyada, sometida a la, o sea, la carga que hace que la viga entre en colapso, ¿no? Que entre en colapso debido a la flexión, debido al corte y flexión, debido a compresión oblicua, debido a la falla por anclaje, en fin, hay 5 tipos de fallas que puede ocasionar esta carga, la carga Q-. Pero nosotros ahora nos estamos abocando exclusivamente a la falla por esfuerzo de corte. Bien, para el diseño de esfuerzo de corte tenemos una viga, tenemos sus apoyos, tenemos la dimensión de sus apoyos, estoy llamándole C1, y luego inmediatamente dibujo el diagrama de esfuerzo de corte. Al dibujar el diagrama de esfuerzo de corte, este me muestra que los cortantes máximos están justo ahí en el centro del apoyo. Ahí están los cortantes máximos. Pues bien, según la norma americana, según la norma europea, según la norma china y la rusa, dice que para el esfuerzo de corte es demasiado conservador, o está muy exageradamente del lado de la seguridad agarrar los cortantes máximos. Dice que lo recomendable es hacer el diseño, ¿ya?, agarrando un esfuerzo de corte que del apoyo, de la cara interna del apoyo, debemos agarrar el esfuerzo
de corte que se encuentra a una distancia igual a la altura útil de la sección transversal de la viga. Entonces, el apoyo tiene una cara externa hacia el lado donde dice A y tiene una cara interna. Desde la cara interna medimos una distancia igual a la altura útil y ahí está el punto crítico o la sección crítica a esfuerzo de corte. Ese mismo punto, midiendo desde el centro del apoyo, ha de ser igual a C1 sobre 2 más D. Pues bien, a esa distancia está el esfuerzo de corte que nosotros tenemos que utilizar para hacer el diseño. O sea, no trabajo con el cortante máximo, sino con el cortante que se encuentra a una distancia igual a la altura útil, medido desde la cara interna del apoyo. Además, según la norma americana, dice que los ensayos de laboratorio realizados en muchas universidades norteamericanas han logrado ver que evidentemente la sección crítica está a una distancia de la cara interna del apoyo. Bueno, algo similar, como mi viga es simétrica, algo similar vamos a tener también al otro lado, a una cierta distancia de la cara interna, o desde el centro del apoyo, ya ha de estar la sección crítica para el diseño a esfuerzo de corte. Por lo tanto, nosotros cuando analizamos una viga, trazamos los diagramas, tengo los máximos, y en base a esos máximos tengo que encontrar peso a una distancia del apoyo igual a C1 sobre 2 más D. O sea, tendría que hacer algunos calculitos para poder determinar el valor de D1. Ahora, esto que acabo de mencionar respecto a la sección crítica para el diseño del esfuerzo de corte es totalmente válido siempre y cuando se cumplan las siguientes 3 condiciones. La primera dice, la reacción en el apoyo, ¿no? En este caso, la reacción apenas se ve en mi dibujo, está con color rojito en ambos apoyos, ¿no? Esa es la reacción en el apoyo. Dice, la reacción en el apoyo en dirección del cortante, dice, debe comprimir las zonas extremas del elemento. Debe comprimir las zonas extremas del elemento. Luego, la otra condición dice, las cargas deberán estar aplicadas en o cerca de la cara superior del elemento. En este caso, le llama elemento a la viga. Y como podemos ver, la viga tiene una cara superior, que es justamente donde está actuando en este momento la carga, y abajo está la cara inferior. Bueno, para que el cortante, la sección crítica, esté a una distancia del apoyo, dice, la carga debe estar aplicada en o cerca de la cara superior del elemento. Pequeño espacio, no tiene que haber una carga puntual. No tiene que haber una carga puntual. En este caso, mi viga cumple ese requisito. No hay, la carga todo es distribuida, no hay cargas puntuales. Bueno, y ahora hay que aclarar, si no se cumple una de esas condiciones, entonces la sección crítica ya tendrá a una distancia de la altura útil. Si no, como veremos a continuación, la sección crítica debe coincidir con la cara interna del apoyo.
Continuando, continuando con esto de la sección crítica para el diseño del esfuerzo de corte. Ahí, por ejemplo, estoy mostrando el encuentro entre una viga y una columna. O sea, un nudo, columna y la viga. Pues bien, en estos casos pórticos, la sección crítica ha de estar siempre del borde de la columna a una distancia igual a la altura útil. A ambos lados, ahí ha de estar la sección crítica. Por lo tanto, para el diseño, tenemos que agarrar el esfuerzo de corte correspondiente a ese punto, a la sección crítica. Además, en este caso, tanto la cara superior como la cara inferior de la viga, en dirección de la reacción que aparece, ha de estar comprimido. Cumple lo que dice la primera condición. Luego, veamos este otro caso. Mire, aquí tengo también una columna y una viga. Y midiendo desde el borde interior de la cara de la columna a una distancia de, debería estar la sección crítica. Pero no. Observen que en la distancia de hay una carga puntual. ¿No? Midiendo desde el borde del apoyo. En este caso es de la viga. La columna es su apoyo. Entonces, midiendo desde la cara interna del apoyo a una distancia de, dice que no tiene que haber ninguna carga puntual. En este caso, este gráfico está mostrando una carga puntual. Por lo tanto, la sección crítica no ha de estar a la distancia de. La carga crítica ha de estar o ha de coincidir con la carga, con la cara interna del apoyo. Ahí está con color azul la sección crítica. Y con el portante correspondiente a esa sección crítica es que debemos hacer el diseño al puesto de. Veamos este otro caso. Bueno, aquí cumple a cabalidad las tres condiciones anteriormente planteadas. Que cumple, ¿no? A lo largo de la distancia de, no hay carga puntual, la carga está en el borde superior y tanto la cara inferior como la cara superior están comprimidas, cumplen las tres condiciones, por lo tanto, para el diseño debo trabajar con el esfuerzo de corte que está a una distancia igual a la altura útil medido desde la cara interna de la hoja. Veamos este otro caso. Aquí tengo una viga y está sostenida, esto ya no es una columna, ¿no? Pero la viga sí se apoya en este elemento y desde luego este elemento no ha de trabajar a compresión, ha de trabajar a tracción. Entonces, en este caso, primero que se cumple. La carga está en la cara superior. Cumple eso. Luego, midiendo desde este apoyo, midiendo desde esta cara a una distancia de, no hay cargas puntuales. También se cumple la otra condición. Pero resulta que no se cumple la primera. La primera dice que tanto la cara superior como la cara inferior de la viga tienen que estar comprimidas. En este caso no. La que está comprimida es la cara superior y la cara inferior se encuentra traccionada. Por lo tanto, la sección crítica no está a una distancia de, sino debe coincidir con la cara interna de la apoyo. Y finalmente, miren este caso. La carga no está en la cara superior de la viga. La carga está cerca de la cara inferior. Entonces aquí también no cumple el requisito que dice que la carga distribuida debe estar en la cara superior. Está cerca de la cara inferior, por lo tanto, la sección crítica coincide con la cara interna de la hoja. Pues bien, esos detallitos hay que tomarlos en cuenta en el momento de hacer el diseño del puesto. De todas maneras, el más común, el que más se presenta es este que estoy mostrando con el puntero de mouse. Ese es el caso más común.
Excepcionalmente se suelen presentar los otros. Exactamente, este es el más común, el primero, ¿no? Porque generalmente nuestra estructura está formada por pórticos, y los pórticos tienen vigas y columnas, ¿no? Y bueno, este es el caso más común. Bien, jóvenes. Habiendo aclarado eso de las secciones críticas, ahora, según las normas, siempre las estructuras deben llevar armadura. Por más que desde el punto de vista resistente no se requiera, pero por seguridad se debe colocar una armadura llamada armadura mínima. Para el esfuerzo de corte se debe colocar bajo el siguiente criterio. Si la solicitación actuante, que es el cortante último, es mayor a B sub CU sobre 2. Recuerden que B sub CU es la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte. Entonces, si B sub U es mayor a B sub CU sobre 2, la norma dice que debemos colocar una armadura de tal manera que esa armadura sea mayor o igual a la armadura mínima. Y ahora, ¿cómo calculo esa armadura mínima? Pues bien, la norma americana me dice que la armadura mínima es el mayor de los valores que se obtienen mediante las siguientes fórmulas. Debo evaluar ambas fórmulas. Reemplazando datos conocidos, voy a obtener con la primera un resultado. Con la segunda, otro resultado. De las dos, elijo el mayor. Ese es el que me ha de dar la armadura mínima. Ahora, generalmente, el primero suele dar el mayor valor para hormigones cuya resistencia es menor a 360 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y el segundo suele dar un valor mayor, ¿no?, cuando tenemos hormigones cuya resistencia es mayor a 360 kilos sobre centímetro cuadrado. Bien, entonces con estas fórmulas vamos a evaluar la armadura mínima y luego el espaciamiento de los estribos. Me estoy refiriendo a la separación, ¿no?, el espaciamiento o la separación de los estribos. En el caso de estribos verticales, tenemos que controlar, una vez hecho el diseño, ¿no?, tenemos que controlar lo siguiente. Si las transversales a esfuerzo de corte me sale que es menor o igual al que se obtiene mediante esta fórmula, ¿no?, si es menor o igual, entonces la separación es igual a el menor de los siguientes valores: de medios o 60 centímetros. Bueno, y luego, si D sub E sub U es mayor a la fórmula planteada, entonces la separación es D sobre 4 o 30 centímetros. Estas expresiones me dan los efectos de las armaduras transversales o la separación S, ¿no? Mediante esto, según norma, ¿no?, si se presenta el primer caso, la separación no puede ser mayor a D medios ni mayor a 60 centímetros. En el segundo caso, la separación entre los estribos no tiene que ser mayor a D sobre 4 o 30 centímetros. Y ahora hablemos del espaciamiento para los estribos inclinados. Para, en caso de que se coloquen estribos inclinados,
Las condiciones para definir la máxima separación de los estribos también tiene cierta similitud con el de los estribos verticales, ¿no? Hay para el B sub C con la fórmula, si sale menor, entonces la separación tiene que ser menor o igual a la altura útil dividido entre 2. Si sale mayor, el B sub SU es mayor al que da mediante esa fórmula, pues la separación tiene que ser menor o igual a D y las separaciones máximas que pueden tener las armaduras transversales. Ahora, hay situaciones especiales en donde no es necesario colocar armadura mínima. Y son los siguientes. En vigas cuya altura total sea menor o igual a 25 centímetros. En vigas cuya altura total sea menor o igual a 25 centímetros. También no es necesario colocar armadura mínima en zapatas y losas macizas. El tema de zapatas y losas macizas, ustedes lo van a ver con bastante detalle en hormigón 2. Luego, también no es necesario colocar armadura mínima en elementos alveolares con la altura total menor o igual a 31,5 centímetros o unidades alveolares donde el cortante último es menor o igual a el cortante que resiste el hormigón dividido entre. Bueno, de repente algunos se preguntarán, ¿cómo son los elementos alveolares o las unidades alveolares? Generalmente son elementos prefabricados. Son elementos prefabricados, ¿no? Una vista de un ejemplo de un elemento alveolar es el que se pueden ver ustedes allí en la figura, ¿no? Son elementos prefabricados que llevan armaduras longitudinales, pero no llevan estribos. No llevan estribos, ¿no? Y generalmente son elementos estructurales que en obra ya llegan fabricados y simplemente hay que proceder al montaje de estos elementos. Luego también no es necesario colocar armadura mínima, según la norma americana, en vigas, dice vigas integrales con losas. O sea, cuando las vigas están unidas a la losa de una manera totalmente monolítica. Hay una unión monolítica y eso se consigue hormigonando al mismo tiempo las vigas y la losa. ¿No? Se hace un solo hormigonado, por lo tanto vamos a tener un elemento estructural totalmente monolítico. Pues sí, para esas situaciones dice que no es necesario colocar armadura mínima siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones. H, que es la altura total, deberá ser menor o igual a 60 centímetros y al mismo tiempo H ya tiene que ser igual, dice, tiene que ser tal que no sea mayor al mayor de los siguientes valores. 2,5 HF o B sub W. En este tipo de elementos no es necesario colocar armadura mínima siempre y cuando se llegue a cumplir estas condiciones. Esas condiciones. Bueno, estas condiciones generalmente, con respecto a este último caso, lo cumplen en su totalidad aquel tipo de estructura denominado losas nervuradas. Losas nervuradas en una dirección, losas nervuradas en dos direcciones, y esos temas ustedes lo van a ver en hormigón 2.
Y justamente las losas nebuladas en dos direcciones y en una dirección no necesitan de estribo. Y actualmente en la ciudad, en nuestra ciudad, se ha puesto de moda, en la mayoría de los edificios se construyen losas nebuladas en una o dos direcciones y donde se cumplen estas condiciones. Finalmente, el hormigón deberá tener una resistencia menor o igual a 400 kilogramos por cuadrado, la altura total deberá ser menor o igual a 60 centímetros y el cortante último menor o igual a el cortante que resiste el hormigón. Eso en cuanto a cuando no es necesario colocar armadura mínima. Esto de la fibra de acero es un componente del hormigón. Recuerden que los componentes del hormigón son el ripio, la arena, el agua y el cemento, ¿no? Esos son los componentes básicos. Sin embargo, en la actualidad, con la finalidad de mejorar la calidad del hormigón y mejorar muchas de sus propiedades, utilizamos aditivos fluidificantes, plastificantes, aditivos que al mismo tiempo son fluidificantes y plastificantes, y últimamente tenemos los superfluidificantes, donde al hormigón prácticamente lo convierten en agua. No necesitan vibradora, para nada. Es prácticamente agua que llena los encofrados en santiamén y no es necesario vibrar. ¿Ya? Tiene sus desventajas y como también tiene sus ventajas. En aquellos lugares donde es ventajoso, pues hay que utilizarlo. Pero obviamente también hay que conocer sus desventajas. No vaya a ser que lo utilicen en un lugar donde no se debe utilizar. Bien, jóvenes, entonces, por hoy lo dejamos ahí. Bien, jóvenes, bueno, nos hemos pasado con un poquito de tiempo. Jóvenes, tenemos que hablar de la fecha del examen. Propongo